Hola, buenos días chicos y chicas. Hoy nos volvemos a encontrar para un nuevo video y una clase de Sistema de Información Contable. Lo que vamos a hacer hoy es desarrollar un tema dentro de lo que es la unidad número 2 de documentos comerciales, que va a ser la factura, ¿sí? Que es un tipo especial de documento comercial. Es importante que tengamos en cuenta que la factura no es el único documento comercial. Muchas veces confundimos, ¿sí? Y pensamos que la factura es única como documento. Y no, tenemos que tener en cuenta que hay muchos tipos de documentos y la factura es uno de esos tipos. Sí, tal vez el más utilizado, el más conocido por ustedes, el que tal vez más tienen en casa o más familiarizado les resulta. Pero tenemos que tener en cuenta que es solo un tipo especial de documento comercial. Como siempre, para poder explicar el contenido de la clase, les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación que les realicé para el día de hoy. Bien, ahí tenemos la presentación en marcha y como les dije anteriormente, dentro de los documentos comerciales, hoy vamos a empezar a desarrollar lo que es la factura. Tenemos que tener en cuenta que la factura lo que va a hacer es dejar registro de la operación de compra o venta que se realice, ¿sí?, de bienes o servicios. Para esta relación de compra y venta va a haber dos personas involucradas, lo que es el vendedor y lo que es el comprador. El vendedor puede ser una persona física, sí, humana, o una persona jurídica, es decir, una empresa, ¿sí? Y el comprador van a ser distintas también organizaciones o personas. Cuando hablamos de vendedor y comprador, tenemos que tener en cuenta que cada uno de ellos se va a quedar con un ejemplar del documento comercial. Siempre tengan en cuenta que el que emite el documento comercial va a ser el que se quede con el duplicado. Entonces, en este caso, el vendedor será el que se quede con el duplicado, teniendo una manera de registrar la venta que realizó. Pero el comprador también va a tener un ejemplar que en este caso, al recibir el documento, será el original y le va a servir de registro de justamente la compra que realizó. Para poder hablar de la factura, es necesario que toquemos un tema en particular que nos va a ayudar a poder entender la clasificación de este documento, que es el IVA, ¿sí? Seguramente lo habrán escuchado alguna vez nombrar en casa, en la tele, en algún diario habrán hecho alguna lectura y les sonará conocido seguramente. El IVA es el impuesto al valor agregado y lo que hace es gravar, ¿sí?, los precios de las ventas de los bienes y de los servicios. Hay algunos bienes que van a estar exceptuados de este impuesto, pero nosotros no vamos a detenernos, ¿sí?, en las particularidades del IVA, sino que vamos a ver la forma general para poder pasar justamente a lo que son los tipos de factura. El tema IVA es un tema largo, un tema para poder debatir y charlar un montón. Pero en cuarto año simplemente vamos a tener una primera mirada y un primer acercamiento a este contenido y ya más adelante, en quinto y en sexto año, lo podrán profundizar. Entonces, ahora lo que yo necesito que ustedes sepan, y es necesario para poder ver los tipos de factura, es que tenemos que tener en cuenta que el IVA es un impuesto, y como todo impuesto va a ser recaudado por lo que es la AFIP, ¿sí?, que ya algo también les estuve comentando en algún video anterior. La AFIP va a recaudar este dinero, que de cuánto estamos hablando, va a ser el 21% de todas las compras que se realicen, de todas las compras y ventas que se realicen. Esa es la alícuota general. Hay una alícuota reducida y una alícuota incrementada, pero nosotros, como les dije, nos vamos a regir por las generalidades. Entonces tienen que tener en cuenta que todos los bienes y los servicios que ustedes consumen, en realidad tienen un incremento en su valor del 21%. ¿Sí? Frente al IVA, vamos a encontrarnos con distintas categorías, que ustedes ya fueron completando en lo que fue la orden de compra o el remito, si era el consumidor final, si era
responsable inscripto, pero hoy lo que vamos a hacer es ver un poquito más en particular este contenido, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que frente al IVA se va a poder ser consumidor final, responsable inscripto, monotributista, también existe la figura de no alcanzado y de exento, pero ese contenido no lo vamos a desarrollar. Lo que sí nos tenemos que poner a pensar es que el consumidor final va a ser la persona que va a adquirir un bien o un servicio y lo va a utilizar para su consumo propio, ¿sí? No va a hacer una comercialización de ningún tipo de producto o servicio. En cambio, los responsables inscriptos y los monotributistas van a ser personas u organizaciones que lo que van a hacer es comercializar bienes o servicios. Bien, como les dije, vamos a hacer algunas cuestiones de manera general. Cuando hablemos de responsables inscriptos, vamos a hablar de organizaciones o de personas que tienen un alto nivel de facturación y habitualmente son grandes empresas. No quiere decir que todos los responsables inscriptos sean grandes empresas, pero como para empezar a tener una noción, está dado por la cantidad de dinero que facturan de forma anual. Lo mismo, sí, va a pasar con los monotributistas. Los monotributistas van a estar encuadrados en esta categoría por la facturación que tengan y habitualmente van a ser empresas o personas que van a tener un nivel más bajo de recaudación, ¿sí? Y podemos decir que van a ser organizaciones o comerciantes más pequeños. Bien, tanto el responsable inscripto como el consumidor final como el monotributista va a pagar IVA, ¿sí? El tema es cómo llega a la FIP ese dinero. El consumidor final no va a ir a pagarle directamente a la FIP ese 21% por los bienes que consume, sino que lo va a hacer otro contribuyente, ese traspaso de dinero, que va a ser el responsable inscripto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo compro a un responsable inscripto, este responsable inscripto se va a quedar con ese 21% que no le corresponde a él, sino que le corresponde a la FIP. Pero a la vez, el responsable inscripto va a comprar bienes o servicios y va a tener que pagar por esos bienes y esos servicios un porcentaje en lo que es el IVA. Entonces, lo que va a hacer este tipo de contribuyente es determinar cuánto es el IVA que tuvo por las compras, cuánto es el IVA que tuvo por las ventas, y la diferencia de eso es lo que le va a terminar pagando a la FIP, ¿sí? Eso en términos específicos se llama IVA crédito fiscal y también IVA débito fiscal. Y la diferencia entre ambos es el IVA saldo a pagar o el IVA saldo a favor, que ya veremos más adelante, ¿sí? Esto es a modo de introducción para que ustedes tengan una noción, pero ese tema específico lo vamos a ver más adelante. En cambio, el monotributista no va a hacer esta función de recaudar y fijarse cuánto es por las compras, cuánto es por las ventas y darle dinero que corresponda a la FIP, sino que lo que va a hacer es tener un monto mensual, ¿sí? Siempre el mismo monto, que va a ser denominado monotributo, donde va a pagar, ¿sí?, a la FIP en concepto de un conjunto de impuestos, ¿sí?, y de distintas cuestiones, una suma unificada todos los meses a este organismo de recaudación. No va a tener lo que es el IVA crédito y el IVA débito, sino que va a ser una única cuota mensual y siempre de una misma manera. Para poder determinar las cuotas del monotributo hay una tabla donde se determina cuál es el nivel de facturación y otros ítems, ¿sí?, para ver en qué clase de monotributo está encuadrado. Pero ya les digo, eso más adelante.